en las clases pasadas hemos visto de manera general qué es el desarrollo organizacional, cuáles han sido sus principales características, los conceptos dinámicos, entendiendo por concepto dinámico esos aspectos o la normativa de la empresa, los cargos, las funciones, cómo resuelven problemas al interior, todo lo anterior con un objetivo, que es básicamente lograr articular la empresa, la cultura y el clima organizacional para el beneficio de todos los que integran esa empresa. Entonces, entendiendo que esto también es un espacio donde se gestionan esfuerzos, se gestionan recursos que nos permiten, pues básicamente, evitar fracasos para trabajar en pro de la empresa y en el proyecto que se quiere obtener. Entonces, en cuanto a las etapas que hemos visto, pues ya sabemos que son cuatro, donde hablamos de la semana pasada de lo que era entrada a contratación, que es una primera etapa, el diagnóstico, las acciones y finalmente la evaluación. Aspectos que nuevamente y de manera general nos permiten tener un panorama claro de la empresa. Entonces vamos a conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para que así podamos empezar a ir ejecutando las otras etapas poco a poco. Es decir, que en el caso de que se tercerice, como ya hemos venido estableciendo, se definan roles, se establezcan las intervenciones que cada una de las partes debe realizar para así pasar a aplicarlas de una manera, digamos que un poco más tangible. Es decir, que finalmente, luego de realizar todo este proceso, logremos entrar en un proceso de validación y evaluación que nos permita tener en claro si vale la pena incorporar la estrategia que se ha propuesto por los frutos que ha traído o si definitivamente es una idea que no está trayendo ningún impacto o beneficio para nuestra empresa y que merecería ser descartada. Entonces, teniendo clara toda esta retroalimentación hasta este punto, empezamos a acercarnos un poco más a lo que son las aplicaciones del desarrollo organizacional. Entonces, es importante tener en cuenta que en un primer momento el desarrollo organizacional se dio porque se identificó un problema a nivel interno, una necesidad o tal vez algún aspecto, alguna área de la empresa que de por sí ya funcionaba bien, pero podría funcionar mucho mejor. Entonces, en este sentido, vamos a encontrar que hay un factor importante por el cual estos cambios deben llevarse a cabo. ¿Alguien me podría decir por qué es importante llevar a cabo cambios al momento de identificar un problema en una empresa, de una necesidad o tal vez de ver un área que podría mejorar? ¿Por qué creen que es importante generar cambios en este aspecto? Profe, para buscar mejoras, soluciones. Sí, ¿alguien más? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Por qué creen que es importante que se realicen modificaciones al interior de una empresa? Cuando durante el proceso, durante la elaboración de las actividades, hay algún inconveniente, alguna falla en ese sentido, profe. ¿Y por qué crees que es importante darle solución a esos inconvenientes o a esas fallas? Para el funcionamiento, para el mejor funcionamiento de la empresa, se debe realizar esto, profe. Exactamente lo que han mencionado y José, Sí, señora. ¿tienes alguna intervención? No, pues quería complementar lo que ha dicho inicialmente, profe. Es importante generar cambios para, primero que todo, pues buscar el sostenimiento de la organización, ¿no? No Ujú. evitar que haya un decaimiento como tal. Segundo, pues mejorar nuestro rendimiento dependiendo, digamos, la actividad a la que nos dediquemos. Y finalmente, pues poder obtener los objetivos que esperamos obtener en aras de mejorar nuestros rendimientos funcionales y económicos.
Profe, yo le agregaré ahí, le puedo agregar que sería importante estos cambios para una mejora continua. Más que una estrategia, es una razón de ser, pensaría yo. Sí, todo lo que los compañeros han mencionado hasta este punto tienen mucha razón. Cada uno ha realizado un aporte de realmente lo que, por lo cual es importante generar estos cambios. Si bien yo puedo decir, mi empresa está funcionando, está generando ingresos, pero podríamos ver que generar cambios podría hacer que las cosas se desempeñen de una mejor manera. Entonces, las modificaciones son necesarias para que cualquier organización pueda avanzar, para que no se quede estancada en cierto lugar o en ciertas características que impidan que esa empresa pueda tener un buen desempeño. Entonces, es entendible que aceptar cambios puede llegar a ser complicado y no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal, laboral, en el estudio, en cualquier tipo de contexto o situación. Digamos que hay personas que son muy, se resisten mucho a esos cambios y puede complicarse. Pero es por esta misma razón que se debe hacer uso del desarrollo organizacional, de encontrar herramientas y estrategias que nos permitan incorporar esos cambios de una manera mucho más eficiente. Entonces, para continuar, encontramos los escenarios de aplicación del desarrollo organizacional. Entonces, es de esta manera que podemos establecer algunos aspectos o situaciones en los cuales se puede ver o ser aplicado el desarrollo organizacional. Entonces, por ejemplo, cuando queremos cambiar aspectos que relacionamos con la cultura empresarial, claro está, cuando queremos cambiar aspectos estructurales, cuando queremos que la empresa mejore el trabajo en equipo que está desarrollando. Entonces, cuando hablamos de cultura, el objetivo de este tipo de intervención es lograr aprovechar y articular en un solo potencial. Entonces vamos a articular lo que son las formas de ser y de pensar de los empleados, lo cual puede aportar a la empresa a lograr esos objetivos. Entonces, yo puedo ser un buen jefe, entendamos jefe como gerente, administrador, líder en mi empresa, pero cada empresa va a tener unas áreas, pues dependiendo del tamaño de esa empresa. Entonces, yo puedo querer estar al tanto de todo, pero no voy a tener tanto conocimiento de un área como la tiene ese mismo empleado. Entonces, ese empleado que está de lleno en esa área, que le mete el hombro, que le mete la ficha todos los días, pues tiene un muy buen conocimiento y entendimiento de cómo funciona, de lo que necesita y demás, a pesar de que haya un jefe. Entonces, por eso es tan importante lograr aprovechar ese potencial y articularlo. Entonces, entender que las personas no simplemente van a cumplir con un trabajo como una máquina que lo hace y ya, sino que también pueden ser un recurso que genere aportes significativos a la empresa. Ya luego encontramos lo que es la estructura y esto va más aplicado con el objetivo de enriquecer cada una de las áreas que conforma esa empresa. Entonces, como hemos mencionado, todo debe trabajar como un sistema, a pesar de que cada una es independiente. Entonces, esa buena articulación, esa buena consolidación y conformación desde el primer momento permite que se tenga clara la información, que todo esté articulado y que precisamente permitan que la empresa funcione de una manera coherente y digamos que a su vez eficiente. ¿Listo? Luego ya encontramos lo que es el trabajo en equipo. Si se han dado cuenta, vamos como de lo más general a lo más específico en esta parte de la aplicación. Entonces, cuando hablamos de trabajo en equipo, vamos a hablar de la aplicación del desarrollo organizacional con el objetivo de potencializar la buena comunicación. ¿Por qué consideran ustedes que es importante tener una buena comunicación en ese trabajo en equipo? Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, el trabajo en equipo sería para, o sea, todos los procesos de la empresa deben estar en completa comunicación
para que marche exitosamente y se cumplan todos los objetivos y metas trazados. Sí, 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 tienes mucha razón en lo que mencionas. El objetivo de que haya una buena comunicación en un trabajo de equipo es básicamente mantener articulado todas las áreas como nos mencionaba el compañero, que tengamos el conocimiento y la capacidad de transmitir información de manera acertada, de que sea pertinente, de que esa buena comunicación también influya directamente en generar un buen ambiente laboral que permita, digamos que trabajar de manera cómoda. Si ustedes se han dado cuenta, muchos de ustedes pues ya trabajan. Si nos encontramos en un ambiente laboral que es tenso, las indicaciones del jefe no son claras, no sé si estoy haciendo bien o mal mi trabajo. Todo este tipo de situaciones van a ir sumando poco a poco a lo que es desempeñar mi tarea y esto va a convertirse, digamos que va a ser ese efecto de bola de nieve. Entonces puede ser una cosa muy mínima, pero que se va sumando y se va sumando y se va, digamos que a la larga terminar convirtiendo en un problema mucho más grave para la empresa. Entonces, una buena articulación, una buena comunicación en ese trabajo de equipo, dar indicaciones claras y puntuales de qué es lo que se debe hacer, digamos que no haya miedo por parte de ese equipo de comunicarse con el líder, va a permitir que se genere un buen ambiente laboral y que por ende las funciones de la empresa se desarrollen de la mejor manera. No sé si en cuanto a las aplicaciones en este punto tienen alguna duda. No, señora. Listo. Entonces, continuando, vamos a ver cuáles son esas condiciones necesarias o determinantes para aplicar el desarrollo organizacional. Entonces, tenemos que tener en cuenta las condiciones para que haya éxito en la implementación. Entonces, ¿qué tiene que existir para que la implementación de ese desarrollo organizacional se lleve a cabo de la mejor manera? Entonces, encontramos la presión interna o externa, la orientación, los empleados y básicamente ser humanos. Entonces, cuando hacemos referencia a la presión interna o externa, como casi todo en la vida, como todos sabemos, podemos funcionar bajo situaciones de presión que empujen a implementar cambios. Entonces, si definitivamente yo estoy en una situación que me obliga a mí a generar un cambio en mi vida para poder, digamos que, sobrevivir o subsistir, yo lo voy a hacer. Digamos que de manera instintiva podría ser esa respuesta. Entonces, en este sentido, las situaciones o contextos que ejerzan presión tanto a nivel interno como externo van a provocar que de una u otra manera la empresa empiece a trabajar en pro de conseguir esos cambios. Entonces, si por ejemplo a nivel externo los clientes están insatisfechos con el servicio, no les parece, tienen muchas quejas, esto va a hacer que la empresa entienda la importancia de brindar un buen servicio. Entonces, ¿qué va a hacer la empresa? Va a empezar a mirar cómo reestructurar, cómo brindar una mejor atención al cliente y demás para poder dar respuesta a esas necesidades y que ese cliente no vaya a preferir irse para otra empresa. ¿Listo? Lo mismo sucede con lo que podría ser la presión a nivel interno. Básicamente, si algún proceso no está funcionando, si hay, digamos que muchos obstáculos, por ejemplo, al momento de producir un bien, pues la empresa va a verse en la necesidad de optimizar esos procesos, de hacerlos mucho más eficientes, para que así puedan ser más productivos y por ende más competitivos. Luego tenemos la orientación. Cuando hablamos de orientación, no sé si recuerdan, la mayoría de las oportunidades, el desarrollo organizacional se va a tercerizar este proceso, entonces va a estar a cargo de una empresa externa. Entonces, en este caso, es importante o prácticamente fundamental contar con el asesoramiento de consultores externos a la empresa que nos va a permitir tener un panorama mucho más claro. Y como siempre, analizar las perspectivas desde otras posiciones. Entonces,
Por ejemplo, todos podemos estar un día en un parque. Estamos en círculo y estamos todos mirando un árbol. Desde la posición que está cada uno, va a ver la misma cosa, pero la va a ver de una manera totalmente diferente. Entonces, tal vez desde donde estoy yo, voy a ver que hay un pájaro en ese árbol o hay un fruto o cualquier cosa. Y puede que, por ejemplo, Edwin esté desde la posición contraria, está observando el mismo aspecto, el mismo objeto, perdón, pero va a tener una perspectiva totalmente diferente porque puede que desde donde esté él no vea al pájaro, no vea el fruto y demás. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta que podemos ver lo mismo, pero pueden existir diferentes perspectivas o posiciones que en este caso la misma empresa no ha visto. Entonces, por lo general, se asumen situaciones, necesidades tal vez al interior de la empresa que no consideran importante, pero al tener una visión externa, podemos darnos cuenta de que realmente sí es algo que a la larga o al largo plazo podría generar un impacto. Entonces, o por el contrario, podrían otra persona identificar oportunidades que puedan ser mejoradas y que sean de provecho para el proceso. No sé si hasta este punto tengan alguna duda en cuanto a presión y orientación. Sí, profe. Cuéntame, Edwin. Profe, o sea, en las diferentes organizaciones, por ejemplo, cuando es trabajar bajo presión en las empresas, por ejemplo, cumplir metas, indicadores, eh, cuando nos toca que mejorar algunos estándares de calidad o de satisfacción en el servicio, a veces esto nos implica tomar decisiones con rapidez y eficiencia, pero muchos de los empleados uno se da de cuenta que esto no lo puede tomar sin que sea aprobado por el jefe. Y si en el momento el jefe o el supervisor o el que supervisa el trabajo no se encuentra, ahí es donde le toca que uno tomar alguna decisión que sea efectiva para la empresa, pero si llegado el caso que la decisión que se tome pueda afectar, ahí es donde a veces muchas cosas suceden y le dicen a uno cualquier cosa que realice durante la actividad toca que ser aprobado por el jefe. Entonces, en este caso, ¿qué se podrá hacer, profe? De que realmente esté aprobado cualquier eh, gestión que se haga por el jefe inmediatamente. Digamos que sí es lo mejor que esté aprobado por el jefe en este caso. ¿Por qué? Porque las empresas siempre van a inclinarse por cuidarse en salud, como se dice popularmente, y no van a dar espacio a que, digamos, puede que un empleado tenga una idea que es muy buena y puede que traiga beneficios, pero digamos que es un riesgo que no muchas empresas o no muchos jefes están dispuestos a correr. Entonces, digamos que en el caso de que alguien tuviera o fuera proactivo al momento de tomar esa decisión, como siempre, o sea, si sale bien, todo el reconocimiento, lo mejor, felicitaciones, y si sale mal, lo mismo. Será castigado en público, como dicen popularmente. Entonces, en este tipo de situaciones, sí es mejor que se cuente con una aprobación, precisamente para evitar a futuro inconvenientes. Igualmente, desde la perspectiva del empleado, también va a tender a ser, digamos que un poco más cauto o precavido, precisamente para evitar inconvenientes que a futuro puede ser algo muy grave y él termine despedido de la empresa, que no sería lo ideal, pero entonces digamos que para seguir un conducto regular siempre es mejor contar con la aprobación antes de implementar una estrategia que pueda generar impacto en la empresa. Pero pensaría que todo el trabajo bajo presión implica cargo o mayor carga de trabajo laboral, responsabilidad, menor cantidad de tiempo disponible.
No sé, Digamos que el trabajo bajo presión en este contexto lo entendemos como situaciones externas o internas que generen la necesidad de un cambio, que motiven o soliciten un cambio. No me refiero con presión a que tú tengas que hacer una tarea y te estén ahí diciendo encima la necesito para allá a las 12 y no me importa cómo lo haga, pero hágalo. No me refiero tanto a esta parte, sino a situaciones que pueden ser internas o externas que solicitan o demandan generar un cambio de manera oportuna al interior de la empresa. ¿Me hago entender un poco más? sí, profe. Entonces, en este caso puede ser que el líder tenga un gran reto que es gestionar el talento de los colaboradores pues para la empresa, ¿no? Eso es muy importante lo que mencionas porque de eso dependen muchísimas cosas o muchos más aspectos al momento de desempeñar una tarea, pero es digamos que una responsabilidad de ese jefe tener en claro qué tipo de personal requiere. Entonces, cuando se realicen las entrevistas, tener en cuenta la personalidad de la persona, valga la redundancia, las características que tiene, si es de pronto una persona muy proactiva. Y precisamente digamos que por eso en muchas empresas hay pruebas que hacen psicólogos precisamente para saber cómo darían respuesta a ese tipo de situaciones y tener, digamos que prever cómo podría ser esta persona en un contexto laboral. Entonces, sí es importante que el líder o ese jefe tenga claro el tipo de personal con el que cuenta para sí mismo delegar tareas dependiendo de las características o fortalezas que esa persona tenga y que todo vaya siempre en pro de conseguir los objetivos de la empresa. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuál sería el lado positivo y negativo de trabajar bajo presión laboral? Digamos que en este contexto que lo estamos hablando, esa presión, el lado positivo sería que permite generar cambios. Digamos, permite que se tenga que dar respuesta a una situación que antes no estaba prevista, pero que puede ser de beneficio para la empresa. Y algo negativo es que en relación con lo que tú mencionabas, la empresa no está en la capacidad de dar respuesta a esa situación de manera rápida. Entonces, de pronto no tiene el personal, no puede tener los recursos, no tiene en el momento la estructura, digamos, humana y financiera que les permita dar respuesta a ese problema y a la larga se les termina volviendo una problemática, digamos que mucho más grande o que impacte en mayor medida a la empresa. Entonces, digamos que sí se pueden obtener cosas buenas, una estrategia a implementar que le permita a la empresa, no sé, llegar más rápido al objetivo que tiene propuesto, pero lo malo sería que esa empresa no esté en la capacidad de dar respuesta rápida. ¿Listo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, se podría decir que de cierta forma saldrían los integrantes de la empresa de una zona de confort, ¿no? Para buscar digamos, unas respuestas positivas. Sí, tienes. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Yamil Martínez. Yamil. Entonces, sí, como tú mencionas, digamos que esas situaciones sacan de esa zona de confort a las personas porque las hacen mirar otras maneras, otras estrategias y personalmente es algo que lo hace a uno aprender. Entonces, cuando nosotros nos sentimos muy cómodos en un ambiente, pero pues esto ya es otro tema aparte de la clase, digamos que estamos cómodos con lo que sabemos, no vemos la necesidad de aprender algo nuevo porque como estamos bien, tenemos, digamos que lo suficiente para subsistir en ese entorno, entonces no hay esa necesidad de aprender cosas buenas, pero siempre va a ser bueno saber un poco más de cualquier cosa, entonces es importante
que esas situaciones, aunque nos saquen de la zona de confort, entenderlas como algo que nos va a generar o nos va a brindar otras fortalezas o nos va a dar oportunidades de mejora, ¿listo? Entonces, sí es importante, digamos, que esa presión para salir de esa zona de confort y examinar otros aspectos que también nos pueden traer beneficios. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alexander. Profe, por lo menos yo trabajaba en una clínica y uno en una clínica trabaja con demasiada presión. Y en el caso, los jefes de nosotros nos rotaban en el momento para ver nosotros en qué situación teníamos más efectividad y más eficacia al momento de realizar el trabajo. Y en el caso de que nosotros nos desempeñáramos más en X o en Y motivo, en cualquier cargo que nos ponían ahí en la empresa, nos dejaban ahí por 1 o 2 semanas y muchas veces nos dejaban más tiempo para ver qué tanto era el rendimiento de uno en ese cargo. Digamos que eso es un muy buen aporte porque, digamos, tus jefes en ese sentido han sabido implementar estrategias que sobre la marcha recogen información que les sirve de provecho. Entonces, eso es un proceso de observación, de mirar qué fortalezas tiene, cómo se comporta cada uno de los empleados en la tarea que está desempeñando, si realmente está cumpliendo con sus funciones, está, digamos, que siendo de manera óptima. Si no lo está haciendo, entonces, ¿dónde lo podemos poner que sea un poco más eficiente? Entonces, eso sí es una muy buena estrategia. A pesar de que se trabaja bajo presión, sí están, digamos, que al tanto con ese proceso de observación para lograr acomodar su personal dependiendo de las características que cada uno tenga para, digamos, que realizar todo de una manera mucho más eficiente. Entonces, continuando con este aspecto, ya creo que nos quedó súper claro a qué se refieren esas condiciones para que hayan cambios en cuanto a la presión interna, externa, la orientación. Luego vamos a encontrar lo que son los empleados. Entonces, también los aportes que han realizado dan un poco cuenta de esto. Entonces, acá vamos a entender que si bien un empleado se contrata con el objetivo de desempeñar una tarea en una empresa, es necesario que la opinión de esa persona se tenga en cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona, lo que les mencionaba hace un momento, al ser más cercano a esa tarea que está realizando o a ese sistema, su conocimiento va a ser, digamos, que mucho más amplio de esa situación, va a tener experiencia que le va a ser de provecho al momento de generar nuevas ideas. Entonces, sí puede tener más herramientas para decir, si el jefe dice, vamos a mejorar el área de comunicación y vamos a hacer esto y esto. Resulta que en el área de comunicación hay un empleado que ya tiene experiencia, tiene bastante tiempo en el área, le puede decir al jefe, como mencionábamos, después de pasar por cierto protocolo o conducto regular, cuál sería una estrategia, digamos, que un poco más acertada, teniendo en cuenta la experiencia que esa persona ya ha tenido en esa área, al ser, digamos, que un poco más cercana. Entonces, la experiencia en este caso que nos puede brindar un empleado de un área de la empresa, digamos, que puede ser de provecho al momento de generar esas ideas, de ser creativos para proponer alternativas que den, pues, solución a esas problemáticas. Y es aquí básicamente donde vemos la importancia de contar con empleados que no solamente realicen el trabajo, como nos mencionaba Edwin al principio. Es muy importante cómo se selecciona al personal. Entonces, que sean proactivos, que permitan generar aportes significativos y que logren optimizar los procesos que la empresa está llevando. Entonces, no simplemente se trata de contratar a una persona por contratarla y de decir, ella cumple y hace el trabajo y ya, porque pues básicamente eso lo puede hacer esa persona o cualquier otro. Entonces, si yo logro identificar fortalezas realmente significativas en los empleados, pues esto me va a traer muchos más beneficios que simplemente desempeñar una tarea. Entonces, de la mano con esto, vamos a encontrar la importancia de poder ser más humanos. Entonces, entender que las personas son importantes en los procesos, que no es simplemente alguien que cumple la tarea y ya, que no tiene problemas, que
que se limita a desempeñar el trabajo y nada más, sino que entender y tener un poco más de empatía. Entonces, em, las personas en este aspecto son unos de los factores que van a contribuir de manera significativa al momento de diseñar estrategias que permitan innovar procesos o productos que la empresa está ofreciendo. Entonces, digamos que un escenario ideal, y como les he mencionado, siempre se habla desde la teoría, pero nos damos cuenta que en la práctica puede ser distinto, es el hecho de que, por ejemplo, si yo voy a diseñar una estrategia, entonces yo estoy en la capacidad de decirle a cada una de las áreas, diseñeme una estrategia porque queremos hacer esto. Entonces, yo como líder o como jefe establezco esa indicación. Ya en cada área habrá otro líder que dé la indicación y digamos que así de manera articulada podamos tener tanta información como sea posible. Recuerden que entre mayor información tengamos, pues muchísimo mejor para definir esas estrategias, identificar problemas o necesidades. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda de estos últimos dos aspectos. No, señora. Listo, perfecto. Entonces, ahora todos conocemos McDonald's, ¿verdad? ¿O hemos Sí, escuchado hablar de McDonald's? sí. Yo personalmente nunca he comido hamburguesa de McDonald's, pero pues conozco la empresa. ¿Alguien podría decirme o darme alguna idea de lo que esta empresa les transmite a ustedes como consumidores o como clientes? Como la rapidez con la que entregan pues, el producto. Sí. Una, ¿Algo más? una organización estandarizada. ¿Qué más se les viene a la mente cuando piensan en McDonald's? Una empresa consolidada mundialmente. Felicidad, profe. Ya nos dio hambre. A mí también, no se preocupen que somos todos. Entonces, efectivamente, digamos que, Profe, El dime, sabor, pues pensaría que en general podría decir que apunta a los clientes al reconocimiento pues por las hamburguesas, ¿no? Porque realmente tienen en el mercado una buena acogida. sí, digamos que todo lo que han mencionado tienen mucha razón y McDonald's lleva muchísimo tiempo tratando de transmitir eso a sus clientes. Entonces, todos estos aspectos que ustedes han mencionado son características que McDonald's ha venido trabajando durante años, pues para lograr consolidar esa imagen que tiene o que nosotros percibimos más o menos desde 1950 y algo que fue que se creó, tanto así que ha terminado siendo un referente para muchísimas otras marcas de comida rápida que han tratado de imitar el mismo proceso. Entonces vemos Burger King, que el Corral, que el Rodeo y bueno, infinidad de restaurantes. Entonces, en este sentido, trayendo este ejemplo de McDonald's a lo que hemos visto hasta este punto de la clase, no sé si alguien me podría decir cómo cree que se ha implementado el desarrollo organizacional o cómo ha logrado influir en lo que es McDonald's hoy en día. Profe, ellos implementan la capacitación a todo su personal, porque manejan un producto con la misma preparación y el mismo sabor en todos sus restaurantes en todo el mundo. Entonces, manejan una capacitación para todo su recurso humano. Sí, sí, va por ahí. ¿Alguien más se le ocurre cómo pudo haber implementado McDonald's el desarrollo organizacional?
Profe, buenas noches. Lo ha incrementado a través, como dijo el compañero anteriormente, capacitando al personal, promoviendo los ascensos en la misma compañía y con la venta de franquicias. Ese, pues, son los pilares que lo ha catapultado. Pues pienso yo, profe, no sé. Sí, sí, sí. Profe, buenas noches. Buenas noches. Es que tienes María Victoria en el nombre y no recuerdo cuál me Qué dijiste. pena, estoy en el compu de la niña. Ya lo arreglo. No te Profe, le habla preocupes. Yami Martínez. Yo pienso que implementando primero que todo el trabajo en equipo, teniendo buena comunicación, digamos una comunicación acertada, perdón. Ujú. Y bueno, sí, trabajando en equipo se lleva a cabo con una buena comunicación, se lleva a cabo pues el éxito de una empresa. Sí, perfecto. ¿Alguien más tenía alguna intervención que vi el micrófono activado? Yolanda. Ellos lo que yo considero es que tienen estandarizados todos sus procesos para todas sus sedes que tienen en todo el mundo. Entonces, pienso que pues así digamos que han hecho toda su estrategia de desarrollo organizacional, estandarizando muy minuciosamente todos sus procesos. Eso es un factor muy importante. ¿Ustedes han visto la película Hambre de Poder? No, señora. Bueno, es una muy buena película, pues tiene ahí su lado no tan chévere, pues personalmente, pero es la historia de McDonald's. Entonces vamos a ver un video de lo que es el desarrollo organizacional aplicado a este caso. Si no han visto la película, creo que está en Netflix o en internet, la pueden encontrar, realmente es muy buena. Entonces me confirman, por favor, si se escucha. Listo, entonces, ¿qué pudimos ver en el video? Sincronización de las diferentes actividades que le tocaba que realizar cada uno para hacer una actividad en general, profe. Planeación. Adecuación. La perseverancia de los organizadores, de los jefes. Hay otro video que quiero mostrarles. Vean, acá encontré la película completa en YouTube. Se las voy a mandar por el chat, por si alguno tiene tiempo y la quiere ver. Gracias, Entonces, profe. además de esto, ¿qué les resalta del proceso que vimos? Además de esa organización. Llama la atención, profe, la frase que manejan, sinfonía de la eficiencia. Profe, Sí. la disposición que tienen los integrantes, los subalternos, para sacar adelante de pronto esa propuesta, ese proyecto, se dejaron llevar de la idea de los jefes. Profe, la creatividad. Sí, la creatividad es muy importante en este aspecto que estamos viendo. Sin embargo, sí se destaca demasiado lo que es la organización que han logrado tener. Si se han dado cuenta, ha sido un proceso de ensayo y error, de decir, venga, miramos y volvemos a intentar, venga y lo volvemos a hacer y demás. Les voy a mostrar otro video que quiero que vean para que entiendan un poco más lo que es este aspecto. De pronto puede ser un poquito de spoiler. A ver si lo logro encontrar. Creo que es este, sí, es este. Entonces me confirman, por favor, que se esté escuchando nuevamente y ya retroalimentamos, digamos que el resumen de la película. Listo. Ahora sí que ya tenemos, digamos que un panorama más general de la película.
¿Ustedes de qué team están? ¿Team McDonald's o Team Ray? Rey. Team Ray. Team Ray. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía visión. Por la parte empresarial, por la parte creatividad, por la parte evolutiva. Por la visión. Profe. Exactamente, digamos que es algo que se le abona muchísimo a Rey en este caso, porque efectivamente fue él quien logró hacer de McDonald's lo que es McDonald's hoy en día, así no haya sido él el que se lo inventó. Digamos que él logró recibir ese reconocimiento que no tuvieron los hermanos McDonald's, que realmente fueron los que llevaron a cabo todo el proceso que McDonald's hoy en día sigue manejando. Entonces, como pudimos ver en el primer video y en relación a lo que hemos visto en clases pasadas, es importante que un problema que hemos identificado, una situación, se ataque de raíz. Si se dan cuenta en el video, él dice que se demoró aproximadamente 6 horas solamente en definir cómo se iban a organizar en una cocina. O sea, si nosotros lo vemos de esa manera, decimos, pues la organización en la cocina, ¿qué ciencia tendrá? Pero de ahí parte que todo en McDonald's funcione. Si no se da eso de manera ordenada, pues básicamente nada va a funcionar como funciona y como lo ha hecho hasta hoy en día. Entonces, tal vez lo veamos de manera obvia o que sea algo que no se requiere, pero precisamente es desde estos aspectos desde donde se va a gestar una buena estructura y organización que permita a la empresa funcionar, digamos que de una manera más óptima. Algo que sucede ya con la segunda parte, el segundo video que les mostré, es que Rey efectivamente sí logró tener más visión, logró proyectar esa empresa como no lograron hacerlo los hermanos. Ya eran cosas que iban en contravía, finalmente pues él compra lo que es la empresa, pero básicamente trata de implementar, o más bien no trata, sino que implementa todo lo que hemos mencionado hasta este punto. Entonces empieza a definir cómo seguir trabajando en equipo. Si ustedes ven la película, los que la quieran ver se van a dar cuenta cómo él logra articularse con cada una de las personas que va a empezar a adquirir las franquicias y demás. Entonces, realmente les recomiendo mucho la película, que la vean. Es un claro ejemplo de cómo implementar este desarrollo organizacional de una persona emprendedora, de alguien que es capaz de ser líder, de ser propositivo y no quedarse siempre en lo mismo. Entonces, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, algún aporte. Profe, sí, de repente, de pronto hay algunos mitos. Hay algunos mitos de que la persona que tiene una visión en grande, hay personas que tratan como de que realmente esto no es posible. Por eso algunos no funcionan como muy bien, porque nosotros en el camino podemos encontrar grandes obstáculos y entonces las ideas se pueden desvanecer si nosotros no intentamos y volvemos a intentar todas las veces que sean. Y por eso a veces nosotros nos encontramos con buenos aportes o personas que nos pueden aportar a nuestras diferentes ideas, pues para que surjan y para que en realidad crezcan. Sí, es muy importante ese aporte que hace Edwin, porque digamos que, como dice ese dicho, el que persevera alcanza. En un nivel empresarial sí es importante tener en cuenta que hay un proceso ya, digamos, de evaluación, de planeación, de organización, de dirección, de control, que nos permite a nosotros hacer un seguimiento de eso que tanto queremos implementar. Si, digamos, ya después de, perdón, revisar un proceso, de ver que no nos está trayendo beneficios, que en definitivamente no es una buena estrategia que sirva de provecho para nuestra empresa, pues digamos que ahí sí ya se entra un proceso de descarte, pero igualmente eso no quiere decir que porque yo descarté una idea,
voy a dejar de seguir intentando con otras. Entonces, en la constancia sí se encuentran muchas cosas, podemos alcanzar muchos objetivos y algo importante es que lo tengan presente, tal vez no tenga un poco de relación, pero sí es que la disciplina, tarde que temprano, va a vencer la inteligencia. Entonces, de nada sirve que en una empresa una persona sea inteligente si no es disciplinada con sus procesos y no se organiza. Entonces, de nada le sirve la inteligencia si no toma acción, mientras que una persona que se lanza, intenta, pues básicamente la experiencia le va a terminar enseñando y va a lograr aprender mucho más de que el que simplemente es inteligente y no es proactivo. Entonces, muchísimas gracias por esa intervención, Edwin. ¿Había alguien con el micrófono activo? Que no alcancé a ver quién era. Profe, más o menos Dime. cuánto demoró este señor Rey para distribuir la franquicia en su país. Realmente la fecha o el tiempo no lo sé. O sea, es que la película cuenta muy bien la historia, entonces no quisiera hacerle spoiler si lo van a ver. Como vieron en el video, él empieza vendiendo algo que no tiene nada de relación, pero sí es una persona que es muy constante en sus procesos. Entonces, esas estrategias fueron las que él implementó, fueron las que le permitió ir consolidándose, digamos que ir generando más ingresos para que McDonald's fuera creciendo y fuera creciendo. Incluso estos aros que ustedes ven acá en la película muestran un significado de estos aros dorados. Entonces, no sé precisamente cuánto tiempo le haya tomado, pero digamos que lo que le tomó fue lo suficiente como para pasar de ser simplemente alguien que estaba estableciendo como una relación comercial con los hermanos, porque fue quien le vendió las batidoras, a pasar a ser el dueño y representante legal de la empresa a nivel mundial.